El día que enterramos a mi padre, pensé que lo peor ya había pasado, pero esa misma semana mi propia familia me echó de la casa. El día que enterramos a mi padre, pensé que el dolor más grande ya había pasado, pero no tenía idea de que la verdadera prueba apenas comenzaba. Durante todo el funeral me sentí como si caminara dentro de un sueño extraño y pesado, como si cada paso estuviera lleno de un silencio que me oprimía el pecho. Mi padre había sido el centro de nuestra familia, el hombre que siempre mantenía el equilibrio entre todos nosotros. Cuando había discusiones entre mis hermanos, él era quien encontraba la manera de calmarlos. Cuando alguien tenía problemas, él era el primero en aparecer con una solución o al menos con una palabra de apoyo. Para mí no era solo mi padre, era mi refugio, mi guía, la única persona que siempre parecía entenderme incluso cuando yo misma no sabía explicar lo que sentía. Mientras el sacerdote hablaba y el ataúd descendía lentamente, miré a mis hermanos a mi lado. Daniel, el mayor, mantenía el rostro serio, con esa expresión dura que siempre había tenido desde joven. A su lado estaba Mariana, mi hermana del medio, quien parecía más preocupada por revisar su teléfono que por lo que estaba ocurriendo frente a nosotros. Yo era la menor de los tres, y a diferencia de ellos, nunca me alejé demasiado de casa. Mientras ellos se mudaron a otras ciudades para buscar oportunidades, yo me quedé cerca de mi padre, ayudándolo con la casa, acompañándolo en las tardes. Cuando su salud empezó a debilitarse y compartiendo largas conversaciones en la cocina que muchas veces se extendían hasta la madrugada. Nunca lo vi como un sacrificio. Para mí era simplemente estar donde debía estar. Después del entierro, regresamos todos a la casa familiar. Aquella casa había sido nuestro hogar durante más de 30 años, un lugar lleno de recuerdos, risas, discusiones y momentos que ahora parecían flotar en el aire como ecos de otra vida. Los vecinos y algunos familiares cercanos se acercaron a darnos el pésame, pero poco a poco la casa fue quedando en silencio hasta que solo quedamos nosotros tres. Fue entonces cuando noté que algo en el ambiente había cambiado. Daniel se levantó de la mesa donde habíamos estado sentados y caminó hacia la sala con una seguridad que me hizo sentir incómoda. Mariana lo siguió. Yo me quedé quieta unos segundos antes de levantarme también, sin saber exactamente qué estaba pasando, pero sintiendo que algo no estaba bien. Daniel se aclaró la garganta y dijo que había algo que debíamos hablar de inmediato. Pensé que se refería a los trámites del funeral o a los asuntos pendientes con el banco o el hospital, pero sus siguientes palabras me tomaron completamente por sorpresa. Dijo que la casa ya no era exactamente lo que yo creía. Mariana se cruzó de brazos y miró hacia otro lado mientras él hablaba, como si todo aquello ya hubiera sido discutido antes entre ellos. Daniel explicó que, según los documentos que habían revisado con un abogado unos días antes, la casa había sido transferida a su nombre meses atrás. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Pregunté qué quería decir con eso, pero en el fondo ya lo sabía. Daniel habló con una frialdad que nunca le había escuchado antes. Dijo que como propietario legal de la casa, tenía planes para venderla y dividir el dinero con Mariana. Cuando pregunté dónde quedaba yo en todo eso, simplemente me miró como si mi pregunta fuera absurda. Mariana intervino entonces, diciendo que yo ya había vivido allí demasiado tiempo sin pagar nada y que tal vez era hora de que empezara a construir mi propia vida. Sus palabras fueron como una bofetada. Intenté explicar que yo había estado cuidando a nuestro padre durante años, que había dejado oportunidades de trabajo para quedarme cerca de él, que esa casa también era mi hogar. Pero ninguno de los dos parecía dispuesto a escuchar. Daniel dijo que entendía que la situación era difícil, pero que las decisiones ya estaban tomadas. Me dio 2 semanas para encontrar otro lugar donde vivir. Aquella noche apenas dormí. Caminé por cada habitación de la casa recordando momentos que ahora parecían tan lejanos. La cocina donde mi padre preparaba café cada mañana, el patio donde solíamos sentarnos los domingos a hablar de cualquier cosa, el pequeño estudio donde él guardaba sus libros y documentos. Sentía que cada objeto me miraba con una especie de tristeza silenciosa. Durante los días siguientes intenté buscar respuestas. Llamé al abogado que Daniel mencionó, pero me dijo que no podía darme información sin autorización del propietario legal. Intenté hablar con Mariana, pero ella evitó mis llamadas. Poco a poco la realidad comenzó a imponerse sobre mis esperanzas. Tal vez realmente no tenía ningún derecho sobre la casa. Tal vez mi padre había tomado decisiones que yo nunca conocí. 2 semanas después salí de la casa con 2 maletas y una caja llena de recuerdos que no podía dejar atrás. Encontré un pequeño apartamento en alquiler al otro lado de la ciudad gracias a una amiga que me ofreció ayuda. No era un lugar grande ni especialmente cómodo, pero al menos era un techo bajo el cual podía empezar de nuevo. Aún así, cada noche me preguntaba por qué mi padre habría hecho algo así sin decirme nada.
Esa pregunta me acompañó durante semanas, hasta que una tarde recibí una llamada inesperada. El número no estaba en mis contactos y por un momento pensé en no contestar, pero algo me dijo que lo hiciera. Al otro lado de la línea se presentó un hombre que dijo ser abogado. Su nombre no me resultaba familiar, pero mencionó el nombre de mi padre con una seriedad que inmediatamente captó mi atención. Me explicó que había intentado localizarme antes sin éxito y que necesitaba hablar conmigo sobre un asunto relacionado con el testamento de mi padre. Sentí que el corazón comenzaba a latirme más rápido. Le pregunté qué significaba eso y por qué nadie me había mencionado un testamento. El abogado guardó silencio unos segundos antes de decir algo que cambiaría el rumbo de todo lo que había vivido en las últimas semanas. Mi padre había dejado un documento legal que debía ser entregado únicamente a mí después de su fallecimiento. El abogado me pidió que fuera a su oficina al día siguiente para discutir los detalles. Aquella noche apenas pude dormir otra vez, pero esta vez por razones diferentes. Algo dentro de mí comenzaba a sospechar que la historia no había terminado, como mis hermanos creían. Al día siguiente llegué a la oficina del abogado con una mezcla de nervios y esperanza. El lugar era pequeño y lleno de estanterías con documentos antiguos. El hombre que me recibió tenía un aire tranquilo que contrastaba con la tormenta que llevaba dentro. Me pidió que me sentara y sacó una carpeta del cajón de su escritorio. Dentro había varios documentos firmados por mi padre. Mientras los revisaba, comenzó a explicarme que meses antes de su muerte mi padre había decidido organizar sus asuntos de una manera muy específica. Sabía que la relación entre mis hermanos y yo se había vuelto distante con el tiempo, y temía que después de su muerte surgieran conflictos por la casa. Por esa razón, había tomado una decisión estratégica. Había permitido que Daniel creyera que la casa estaba completamente a su nombre, pero la realidad era más compleja. El documento que el abogado puso frente a mí demostraba que la casa había sido transferida a Daniel bajo una condición muy clara. Cualquier venta debía ser autorizada por una segunda propietaria. Ese nombre era el mío. Daniel había firmado la transferencia creyendo que tenía control total, pero en realidad mi padre había dejado una cláusula que me otorgaba poder sobre cualquier decisión final relacionada con la propiedad. Cuando el abogado terminó de explicar todo, sentí una mezcla de alivio y tristeza al mismo tiempo. Mi padre había visto venir lo que podía pasar. Había confiado en que, cuando llegara el momento, yo sabría qué hacer con esa responsabilidad. Salí de la oficina con los documentos en la mano y una sensación completamente diferente a la que había tenido semanas antes. No se trataba solo de recuperar una casa. Se trataba de entender la última lección que mi padre había dejado para nosotros. Un par de días después, llamé a Daniel y le pedí que nos reuniéramos para hablar sobre la venta de la casa. Él aceptó de inmediato, probablemente pensando que finalmente estaba lista para aceptar la situación. Cuando llegué a la reunión, Mariana también estaba allí. Ambos parecían confiados, casi satisfechos. Daniel comenzó a hablar sobre los posibles compradores interesados y los beneficios de vender la propiedad rápidamente. Lo escuché en silencio hasta que terminó. Entonces abrí la carpeta que había llevado conmigo y coloqué los documentos sobre la mesa. La expresión en su rostro cambió lentamente mientras leía cada página. Mariana se inclinó para ver también, y por primera vez desde la muerte de nuestro padre, ambos se quedaron completamente en silencio. Les expliqué con calma lo que significaba la cláusula legal. Les recordé que nuestro padre había pasado años intentando mantener a la familia unida y que tal vez esta era su manera de asegurarse de que nadie pudiera aprovecharse de la situación. Daniel cerró los documentos con una mezcla de frustración y sorpresa. Durante unos segundos nadie dijo nada. Finalmente comprendieron algo que hasta ese momento no habían considerado. El destino de la casa ya no dependía solo de ellos. Y en ese momento entendí que la historia que comenzó el día del funeral no era solo una historia de traición familiar. También era la historia de un padre que, incluso después de su muerte, había encontrado la forma de proteger a la hija, que se quedó a su lado cuando más lo necesitaba.